La mañana del 3 de julio de 1898, el puerto de Santiago de Cuba yacía en silencio, bajo un opresivo calor tropical. El cielo estaba despejado, y las aguas de la estrecha bahía estaban tan tranquilas como un espejo. Pero esta calma era una frágil fachada. Justo fuera de la angosta bocana del puerto, una fuerza formidable esperaba. Un bloqueo de acero de la Armada de los Estados Unidos, símbolo de un poder industrial emergente, se estrechaba, sellando la única salida de la flota española. Era una flota del futuro, compuesta por acorazados colosales como el USS Iowa, el USS Oregon y el crucero acorazado USS Brooklyn. Eran máquinas de guerra modernas, de grueso blindaje, armadas con cañones de tiro rápido y tripuladas por marineros bien entrenados. Dentro, atrapada en la trampa natural de la bahía, estaba la flota de ultramar española. Era una flota del pasado, los restos de un imperio que una vez dominó los océanos. Para su comandante, el almirante Pascual Cervera, un hombre mayor de semblante cansado, esto no era solo un bloqueo. Un telegrama de Madrid, de su propio gobierno, lo había convertido en una sentencia de muerte para sus hombres. Para entender el desastre inminente, debemos mirar a los dos adversarios. El sujeto A, la flota del almirante Cervera, era sobre el papel una fuerza formidable. Incluía 4 modernos cruceros acorazados, el buque insignia Infanta, María Teresa, el Vizcaya, el almirante Oquendo y el Cristóbal Colón, el barco más nuevo y rápido. Los acompañaban 2 pequeños destructores, el Furor y el Plutón, pero las especificaciones sobre el papel ocultaban una verdad podrida. Cervera, un oficial naval profesional y realista, lo sabía muy bien. Sus barcos, aunque relativamente nuevos, habían sido construidos con extensos acabados de madera en sus superestructuras, una característica de diseño que pronto demostraría ser una catástrofe mortal. Más importante aún, estaban descuidados. Los cascos de los barcos estaban cubiertos de percebes después de meses en el mar, reduciendo drásticamente su velocidad. Los sistemas de puntería de muchos cañones principales estaban defectuosos. Las municiones no solo eran escasas, sino también poco fiables, con una alarmante tasa de fallos. Pero el peor problema era el carbón. Se veían obligados a usar carbón español de baja calidad, que producía un humo denso y no proporcionaba suficiente calor, impidiendo que los barcos alcanzaran sus velocidades de diseño. Cervera había escrito en sus informes que su flota era, en efecto, una flota de papel, incapaz de combatir. El sujeto B era la fuerza de bloqueo estadounidense, bajo el mando del contraalmirante William T. Sampson, aunque en el fatídico día, el comodoro Winfield Scott Schley era el comandante temporal en la escena. Esta era una fuerza de marcado contraste. Acorazados como el USS Iowa y el USS Indiana eran fortalezas flotantes de acero, diseñadas para recibir y repartir un castigo devastador. El más destacado era el USS Oregon, un acorazado que había realizado un viaje legendario alrededor del Cabo de Hornos desde la costa oeste solo para unirse a la lucha, y sus calderas se mantenían perpetuamente listas a máxima presión. El crucero USS Brooklyn era un buque rápido y fuertemente armado. A diferencia de los barcos españoles, los buques estadounidenses estaban equipados con cañones de tiro rápido, capaces de descargar una lluvia de proyectiles explosivos sobre el enemigo, mientras los engorrosos cañones Hontoria españoles aún estaban recargando. Sus tripulaciones estaban descansadas, bien abastecidas y ansiosas por una batalla decisiva. Su misión era clara: no dejar escapar ni un solo barco español. La tensión no solo se construía en el mar, sino a través de los cables del telégrafo transatlántico. Durante semanas, el almirante Cervera había estado librando una lucha desesperada, no contra el enemigo, sino contra su propio gobierno en Madrid. Envió telegrama tras telegrama, suplicando a los líderes políticos que vieran la realidad. Esta flota está anticuada y mal equipada, escribió. No tenemos ninguna posibilidad de victoria. Salir a la mar significa la destrucción total e inútil. Señaló que sus municiones eran inadecuadas, que el carbón reducía su velocidad a un ritmo de tortuga, y que sus tripulaciones, aunque valientes, no estaban entrenadas para la guerra naval moderna. Creía que mantener la flota en el puerto, como una flota en potencia, Fleeting Being, causaría más problemas a los estadounidenses al obligarlos a mantener el bloqueo.
pero Madrid no escuchaba. Enfrentado a la presión política interna tras una serie de derrotas en Cuba y Filipinas, al gobierno español solo le importaba una cosa: el honor nacional. No podían aceptar la idea de que su flota se rindiera sin luchar, incluso si esa lucha era un suicidio. El gobernador de Cuba, Ramón Blanco, recibió la orden inflexible de Madrid y se la transmitió a Cervera. La flota debía romper el bloqueo inmediatamente, a cualquier precio. El honor de España se antepuso a la realidad militar, a la lógica y a las vidas de miles de marineros. Cervera, un soldado leal hasta la tragedia, finalmente acató la orden. Sabía que estaba llevando a sus hombres a la muerte. Eligió las 9:30 de la mañana del domingo 3 de julio para intentar la fuga, con la tenue esperanza de que los comandantes estadounidenses estuvieran ocupados con los servicios religiosos y reaccionaran con lentitud. Era la última apuesta de un hombre sin nada que perder. A las 9:35 de la mañana, el silencio dominical se hizo añicos. Desde el estrecho canal del puerto, emergió el Infanta María Teresa, el buque insignia de Cervera. Enarbolando su insignia de almirante, Cervera había elegido el puesto de honor, pero también el más peligroso: liderar la línea. Justo detrás de él venían el Vizcaya, el Cristóbal Colón y el almirante Oquendo. Los dos pequeños destructores, Furor y Plutón, les seguían de cerca. El plan de Cervera era audaz pero simple: navegar hacia el oeste a toda velocidad, esperando superar al crucero estadounidense más rápido, el Brooklyn, y dispersar a la flota estadounidense. Instantáneamente, un vigía a bordo del USS Iowa los avistó. La señal, "el enemigo está escapando", se transmitió por toda la flota estadounidense. Aunque el almirante Sampson estaba en su buque insignia, el New York, alejándose para una reunión, el comodoro Schley en el Brooklyn tomó el mando. Los barcos estadounidenses, que habían estado navegando lentamente en una formación de semicírculo, aceleraron inmediatamente. Las calderas del Oregon, siempre listas, rugieron, y el barco comenzó una aceleración asombrosa. La flota estadounidense no intentó cruzar la T, sino que simplemente convergió, formando un arco de fuego paralelo al rumbo de la flota española. La persecución había comenzado. La disparidad en la potencia de fuego fue evidente casi de inmediato. Los cañones de tiro rápido estadounidenses desataron una implacable lluvia de acero sobre los barcos españoles. Los buques de Cervera respondieron valientemente, pero su fuego era lento e ineficaz. Muchos de sus proyectiles no explotaron al impactar. Por el contrario, los proyectiles estadounidenses atravesaron el delgado blindaje de los cruceros españoles. Y entonces, la peor pesadilla de Cervera se hizo realidad. Los extensos acabados de madera de los barcos españoles, desde escaleras hasta mamparos de cabinas, se incendiaron violentamente al ser alcanzados por los proyectiles de alto explosivo. En cuestión de minutos, los barcos se convirtieron en antorchas flotantes. A bordo del Infanta María Teresa, Cervera observó cómo se desarrollaba el infierno a su alrededor. Su barco recibía impactos constantes. Un incendio masivo estalló en medio del barco, y el sistema de extinción de incendios, ya dañado por los proyectiles, era completamente inútil. Un humo negro y tóxico envolvía el barco, impidiendo a los artilleros ver sus objetivos. Estaban atrapados entre el fuego enemigo y las llamas que consumían su propio barco. Marineros desesperados saltaban por la borda para escapar del calor abrasador. Cervera, al darse cuenta de que su buque insignia estaba perdido, tomó la última decisión de un comandante responsable: ordenó que el barco en llamas fuera embarrancado en la costa cubana más cercana. Prefería hundir su propio barco antes que dejarlo caer en manos enemigas y, lo más importante, quería salvar tantas vidas de su tripulación como fuera posible. La destrucción fue sistemática. El almirante Oquendo, bajo el fuego intenso del Iowa y el Oregon, también se incendió violentamente y tuvo que embarrancar minutos después del buque insignia. El Vizcaya, a pesar de luchar valientemente, corrió la misma suerte. Fue devastado por el fuego concentrado y terminó como un casco humeante en la costa. Los dos pequeños destructores, Furor y Plutón, fueron rodeados por los cruceros auxiliares estadounidenses y aniquilados rápidamente. Solo quedaba una esperanza para España: el Cristóbal Colón. Era el barco más rápido de la flota de Cervera, y el único que no tenía sus cañones de gran calibre. Nunca se habían instalado, pero tenía el mejor blindaje. Se había adelantado
y comenzó una carrera desesperada hacia el oeste. Por un momento, pareció que podría escapar, pero se enfrentaba a un adversario inesperado, el Bulldog de la Armada, el USS Oregon. A pesar de meses en el mar, los ingenieros del Oregon habían mantenido sus máquinas en perfecto estado. Echando humo negro por sus chimeneas, el pesado acorazado estadounidense hizo lo imposible, igualó la velocidad del crucero español. La persecución duró más de una hora. Finalmente, cuando el Oregon y el Brooklyn se acercaron y se prepararon para disparar sus cañones principales, el capitán del Colón supo que el juego había terminado. Él también dio la orden de hundir el barco y embarrancarlo. A la 1:15 de la tarde, menos de 4 horas después de que comenzara la batalla, toda la orgullosa flota del almirante Cervera había sido aniquilada. Las secuelas inmediatas fueron devastadoras. Cientos de marineros españoles murieron en los incendios, explosiones o ahogados. Más de 1.300 hombres, incluido el propio almirante Cervera, fueron hechos prisioneros. Estados Unidos, por el contrario, sufrió bajas asombrosamente mínimas, un muerto y un herido. Fue una victoria aplastante, una aniquilación total. Tan pronto como cesó el combate, los barcos estadounidenses, los mismos que acababan de desatar el infierno, cambiaron inmediatamente a modo de rescate. Arriaron botes para recoger a los supervivientes españoles que luchaban en el agua, demostrando un notable espíritu de caballerosidad. Cervera, cuando fue llevado a bordo del USS Iowa, fue recibido por los oficiales estadounidenses con el máximo respeto. Entendieron que no era un enemigo despreciable, sino un soldado valiente obligado a cumplir una misión fútil. La inspección de los restos humeantes en la costa reveló una verdad clara. La disparidad tecnológica era absoluta, y los incendios causados por proyectiles explosivos en barcos con superestructuras de madera habían sido el factor decisivo. La investigación sobre el desastre, aunque no oficial, señaló a un único culpable. No fue un fracaso táctico de Cervera, ni la cobardía de sus tripulaciones. Fue un suicidio deliberado, ordenado por políticos en Madrid, a miles de kilómetros de la realidad. La causa raíz fue un fracaso sistémico, un gobierno que antepuso el honor y la fachada política a la realidad militar y las vidas humanas. Ignoraron por completo las advertencias claras y repetidas de su único experto en la escena. Las causas técnicas también fueron evidentes. Los barcos españoles estaban obsoletos casi desde su botadura. Fueron diseñados como cruceros rápidos para atacar el comercio, no para batirse en duelo con acorazados. El uso extensivo de madera en su construcción, combinado con munición y carbón de mala calidad, selló su destino. El error fatal recayó en los líderes de Madrid, que se negaron a aceptar la verdad de que la era del Imperio Español había terminado, y que estaban enviando a sus hombres a una guerra que no podían ganar. El legado del desastre de la flota de Cervera fue inmediato y profundo. La batalla puso fin de manera efectiva a la guerra hispanoamericana. Sin una armada para defender sus colonias, España se vio obligada a firmar el Tratado de París, cediendo Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Marcó el fin del Imperio Español como potencia mundial y el ascenso indiscutible de Estados Unidos como una new potencia naval y mundial. Militarmente, las lecciones aprendidas remodelaron el diseño de buques de guerra durante décadas. Los diseñadores navales de todo el mundo reconocieron el peligro mortal de la madera. Los futuros buques de guerra se construirían enteramente de acero. La importancia de los cañones de tiro rápido y los proyectiles de alto explosivo quedó demostrada sin lugar a dudas. El destino de los barcos sirvió como un sombrío recordatorio. Sus restos permanecieron en la costa cubana durante años, monumentos a una decisión política sin sentido. El almirante Cervera, a su regreso a España, fue tratado inicialmente como un fracasado, pero la historia lo ha juzgado con más amabilidad. Es recordado como un héroe trágico, un comandante capaz y valiente, que vio venir el desastre, intentó evitarlo, y, al final, compartió el destino de sus hombres por honor.